Hola. Hola, Arley, buenas tardes. Hola Robin, buenas tardes. Bueno, vamos a esperar un momento mientras llegan otros y ya iniciamos. Vale, listo, no pasa nada. Buenas tardes. ¿Qué hubo, Manuel? ¿Qué más? Aquí ¿Cómo va esperando. todo? Bien, ¿cómo le fue el año pasado? O El año Navidad pasado. y eso. Bien, muchas gracias. Ah, bueno, ¿y qué tal? ¿Ya empezaron clases bien? ¿El jueves y viernes hicieron algo o qué? Espere, que mi perrito ladra. Ah, Sí, seguimos con el tema de
convección. Ah, listo, perfecto. Pues bueno, yo voy a ir iniciando y los que van conectándose, pues van mirando lo que van a Eh, hacer. o sea, lo que yo he sentido con el profe es que eso son muchas fórmulas y él a veces, pues sí, uno lo entiende como lo general, pero obviamente uno no alcanza a copiar nada porque son tantas fórmulas que él solo pasa y pasa. Sí, claro, y al final, digamos, las fórmulas lo que van haciendo son introduciendo, introduciendo conceptos, pero mire que ese complejo de fórmulas pasa un poco como cuando con Termo 2 se ve lo de las relaciones termodinámicas. Son cosas que sirven si usted se va a dedicar a realizar tal vez software de predicción, o sea, donde usted necesita la ecuación exacta para utilizarse, ¿sí? Digamos, si usted va a desarrollar un software como IES, pues IES está desarrollado de forma que cuando usted calcula una presión o una temperatura, él va y la busca a partir de la ecuación diferencial y eso. Entonces, pues esa cantidad de fórmulas al final se ven resumidas son en expresiones que algunos autores han deducido a partir de cuestiones netamente experimentales y que al final arrojan errores del menos del 1%, entonces son aceptadas, así que pues digamos que es bueno tenerlas en cuenta las ecuaciones por si usted es una persona curiosa, que le gusta de pronto programar o esto, y pues como cada ecuación introduce un concepto, pues lo que usted debe extraer de esa ecuación realmente es los conceptos para que no se confunda cuando vaya a utilizar las ecuaciones que sí se van a utilizar. Entonces, para que lo tengan en cuenta Como todos los, como los parte conceptos. de un consejo. ¿Qué pasa? Que vamos a hacer este repaso, vamos a hacer este repaso porque nosotros sabemos que tenemos diferentes mecanismos de transferencia. Entonces, realmente son tres mecanismos de transferencia. De esos mecanismos que nosotros conocemos, en teoría todos los grupos ya terminaron de ver conducción. Entonces, esto ya se vio, pero la convección, cuando ustedes vieron conducción, ustedes también metieron cosas de convección. Eso quiere decir que los temas no están separados realmente. Lo que pasa aquí en transferencia es, usted ve un mecanismo y lo que aprende es eh, cómo calcular el calor, digamos, por conducción. Entonces, por eso le enseñan la ley de Fourier. Entonces, de forma general, hablamos del menos K por A por dten de X. Y todo el corte se basa o está dedicado a calcular esto. Porque ni siquiera la conductividad. Esto acá no me interesa. Esto simplemente voy a una tabla y ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo el primer corte habla de cómo yo puedo calcular el dten de X. Entonces, a usted realmente, cuando le enseñan el tema de conducción, el objetivo principal es calcular dten de X. Porque si ustedes se dan cuenta, las preguntas típicas son, bueno, no tanto típicas, sino por ejemplo, cuando estamos hablando de conducción, que es estable y sin generación, entonces si recordamos estos conceptos, entonces nosotros estamos diciendo que la ley de Fourier, en la ley de Fourier, que es esta la general, que esta es la que les digo que no deben olvidar, deben tener siempre en cuenta, cuando la conducción es estable y sin generación, entonces, bueno, aquí voy a poner, esto es lo que se debe buscar. Entonces, dten de X es una constante, y entonces aquí lo que se utiliza es diagramas de resistencias para poder simplificar los procesos. Solo en estos casos, ¿no? Luego ya si el proceso sigue siendo estable, pero tiene generación, entonces aquí decimos, el deten de X tiene una forma, y es una forma así, AX más B, donde A es una constante, B es otra constante, y a partir de esta ecuación yo puedo después pues encontrar varias cosas, el calor y todo lo demás. Luego vienen los procesos en superficies extendidas, y ya para superficies extendidas tenemos muchísimas ecuaciones de 2t de x, pero al final casi todas tienen esta forma, menos m cuadrado, bueno aquí sería teta, por teta, igual a 0. Pero deducir esta ecuación implica siempre saber cuánto es teta de x,
para llegar a este punto y basado en varias condiciones de frontera. Entonces se encuentran todas estas cosas. Entonces, ustedes como resumen van a darse cuenta que el objetivo principal del tema de conducción es simplemente encontrar esta derivada. ¿Cómo yo puedo encontrar esa derivada a partir de cualquiera de los casos estables? Ya cuando hablamos de los casos transitorios, el objetivo ya pues cambia un poco y en el transitorio normalmente lo que nosotros buscamos es tiempo, ¿sí? ¿Cuánto dura un estado transitorio? ¿En qué momento se alcanza el estado estable? O preguntas como ¿cuánto tiempo transcurre para que se pueda considerar un sólido como un sólido semi-infinito? Bueno, preguntas así de ese tipo. Entonces, cuando hablamos de conducción estable, lo importante es, o sea, lo realmente importante es hallar el detén de X, que es la misma llamada distribución de temperatura. Ustedes encuentran la distribución y saben cómo encontrarla a partir de los casos y ustedes están ganados. Entonces, este resumen general de lo que se vio hasta el corte anterior es recordar cómo se encuentra esta distribución, porque es que recordemos que aparte de todos estos casos de la conducción general, tenemos geometría. Entonces vamos a recordar un poco las geometrías que vamos a usar, cómo se pueden usar, cómo se distribuye, cómo son las ecuaciones, cómo se deducen, para que ustedes tengan conceptualmente bien eso, porque ahorita ustedes van a empezar a ver lo que es lo de convección. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes pasen al segundo tema, que es la convección, ustedes se van a encontrar perfectamente con los mismos ejercicios del corte 1. Entonces ustedes, no sé, recordemos acá, por ejemplo, el ejercicio más típico de este corte es, no sé, que hay una pared y que esa pared está expuesta acá a una temperatura infinito interna, una temperatura infinito externa, y acá hay pues una temperatura 1, una temperatura 2, y entonces acá hay una H de convección interna y una H de convección externa. Claro, ¿qué pasa? Cuando nosotros miramos el corte anterior, nosotros esto lo asumíamos constante y lo tomábamos del dato del ejercicio y lo calculábamos. Ahora en convección nosotros vamos a seguir utilizando los mismos conceptos anteriores de conducción, distribuciones de temperatura, diagramas de resistencias, pero el objetivo de la convección es buscar H. O sea, aquí es muy importante ver eso de los objetivos que tiene cada uno de los cortes. En este caso el objetivo es buscar el valor numérico de H. ¿Sí? ¿Cuánto vale H? Como el objetivo es hallar H, entonces hay un proceso, como nombraba ahorita Manuel, una cantidad de conceptos, como lo que es la convección exterior, la convección interior, la convección natural, la convección forzada. Entonces se introducen muchos conceptos nuevos como los diámetros hidráulicos, los procesos de flujo de regiones de entrada, o Reynolds, flujos laminares, flujos turbulentos, pero esa cantidad de cosas conceptualmente a lo que conducen es a decir, mire, las condiciones en las que está el sistema me conducen a un número y ese número se llama H. Pero ¿qué pasa? Todos esos cálculos que usted acaba de hacer son cálculos agregados. ¿Por qué agregados? Porque el problema general sigue siendo un problema, o sea, los problemas en general siguen siendo los problemas que ya teníamos. Un problema de estado transitorio, un problema de conducción en una pared o en una casa o en un intercambiador de calor, en una tubería, en elementos que fluyen. Entonces, todo el problema continúa siendo el mismo, pero ustedes ahora aprenden a calcular el H. ¿Y qué pasa si ustedes ya están en convección, pero no recuerdan cómo se calculaban las cosas de conducción, o no recuerdan cómo hacer un diagrama de resistencias, o cuándo usar un diagrama de resistencias? Pues entonces ustedes no podrán realmente pues sacar buena nota, ¿no? Porque, o sea, hasta el punto de hallar el H, pues no sé hasta qué punto los profesores valgan eso. Y además hay posibles casos en donde el análisis del ejercicio global es lo que conduce a encontrar ese valor de H. Entonces, principalmente por eso es que vamos a hacer este resumen. No sé si tienen una pregunta hasta ahora. ¿No? ¿Todo bien? Listo, por cierto, ¿se escucha todo bien? ¿No hay ruidos por ahí extraños o algo? No, se escucha Todo bien. bien.
Listo, perfecto. Bueno, entonces, es así como el resumen general. Entonces, para ir recordando todo, igual lo vamos a hacer pues muy por encima, porque pues son 2 horas y para aprovechar bien el tiempo. Entonces, si recordamos, todos los procesos iniciaron con una ecuación general de conducción, que era algo más o menos como d2t de x cuadrado más calor generado, creo que era. Eso es igual al cambio de la temperatura en el tiempo. Bueno, aquí cada uno tendría unas constantes. Aquí como que hay una constante, aquí hay otra constante, aquí hay otra constante, pero básicamente esta es como la forma que tiene esta ecuación diferencial. Estas son realmente derivadas parciales. Esto es lo que me está diciendo que esto es más o menos la ecuación general unidireccional. Es importante hablar de esto, o sea, que estamos trabajando la conducción de calor en una sola dirección. Y pues aquí, esto por ejemplo, en este caso sería para coordenadas cartesianas, ¿sí? Pero pues hay su equivalente en cada una de ellas. Lo que quiero explicar acá es, de esta ecuación general se van sacando ciertas cosas, como por ejemplo, si no es transitorio, esto es 0, y si no hay calor generado, esto es 0, y de esta segunda derivada de la temperatura respecto a X, es que resulta que el calor por ley de Fourier es igual a menos K por área por dt en dx. Entonces, esto sale como respuesta y lo que podemos decir de acá es que esta ecuación deducida es una ecuación general. ¿Sí? Es una ecuación general. Y de esa ecuación general hay que, como había nombrado anteriormente, expresar esta distribución de temperatura. Entonces, el caso más sencillo, y por eso es el caso con el que se inicia, es el caso sin generación y en estado estable. Entonces, para el caso, lo que nos enseñan acá es lo siguiente, que el calor se puede expresar como un cambio de temperaturas dividido en una resistencia térmica, pero recordemos que este concepto de resistencia térmica y de cambio de temperaturas funciona para hacer una analogía a lo que pasa en los circuitos eléctricos. Entonces, en un circuito eléctrico suelen decir, listo, suponga que esto es un cable y por el cable está fluyendo una corriente eléctrica y el cable a su vez sufre un cambio de voltaje y aquí hay una resistencia y pues y simplemente dicen I es igual al cambio de voltaje sobre la resistencia eléctrica. Entonces, para hacer esta analogía, toman la analogía de los circuitos eléctricos y lo establecen a los conceptos del calor para poder tratarlo de forma análoga de pronto a cosas que ya conocíamos. Pero entonces, recuerden que esto solo se puede aplicar si el flujo de calor es constante. Entonces, aquí es importante aclarar varias cosas con respecto aquí a veces lo que sucede es que no tienen en cuenta las propiedades que tienen las funciones o piensan que algo cuando es constante deja de ser una función. Si nosotros tomamos la ecuación general, nosotros lo que tenemos es un calor unidireccional que es una función de la variable posición. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una pared, entonces, aquí tenemos una pared. Entonces, tenemos que definir necesariamente un eje. Entonces, si este sería nuestro eje X. Entonces, aquí lo que estamos diciendo, miren, el calor como función de X, siendo X este eje, iniciando acá, X igual a 0, y aquí inicia, y aquí, pues, en cada punto de acá tenemos un X diferente. Ese calor de forma general es menos K, que es una propiedad del material, por el área, que es una propiedad física, y recordando que el área va a ser, recordemos que
que cuando nosotros necesitamos representar el área de algo, la mejor forma de decir, de relacionar el área con una posición es recordando que al área se le conoce digamos, su forma de escribir si es paralela o perpendicular a un flujo es a partir de este vector, que es un vector que se hace normal a la superficie, y este sería lo que representaría un vector área, ¿sí? Un vector área siempre es perpendicular a la superficie. Entonces, lo que quiero aclarar con esto es que esta área que tenemos acá, el vector normal al área, que en este caso es el azul, debe ser paralelo al flujo de calor. Esto es importante aclararlo porque a veces hay confusiones, porque digamos, les muestran esta figura y piensan que como esta es la distancia más corta, la que solemos llamar espesor, entonces cuando hay un flujo de calor por acá, entonces se les olvida que el área ya no sería esta que yo pinté inicialmente en azul, sino que el área sería esta, porque el flujo de calor debe ser paralelo al vector normal del área. Eso es importante tenerlo claro. ¿Y por qué también es importante tenerlo claro? Hay otros ejemplos donde le meten más cascaritas y es, digamos, cuando dibujan un cilindro para confundirlos y les dicen, ah, miren, el flujo de calor va por acá. Entonces, claro, recordemos, el flujo de calor va por ahí, ¿sí? Entonces, tenemos dos posibilidades de área. Esta área, que el vector sería este, que sería paralelo a este, o la otra opción de área sería la que sería perpendicular a este trocito de área. Entonces, si el calor estuviera fluyendo paralelo a este pequeño de acá, sería un calor radial y se trabajaría con coordenadas cilíndricas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque para algunos, pues algunos todavía no son capaces de verlo así. Entonces, la aclaración es básicamente para que tengan en cuenta que esta área a la que yo estoy haciendo referencia es un área que es completamente paralela al flujo de calor, para que pues lo tengan en cuenta, y que la figura, o sea, que el área está paralela al flujo, puede tener cualquier forma. O sea, yo también puedo hacer una pared completamente triangular, y si estoy haciendo pasando calor por acá, pues va a ser el área de este triángulo, para que lo tengan ahí en cuenta. Ahora, por último, la ecuación general tiene un detén de x. Entonces, como estamos hablando del caso estable sin generación, ese detén de x, pues se hace completamente un proceso donde se puede demostrar que la distribución de temperaturas a lo largo del eje X tiene esta forma. Eso quiere decir que aquí hay una temperatura 1, aquí hay una temperatura 2, y que la forma en la que se distribuye es una línea recta. Y si nosotros sabemos que su forma de distribución es una línea recta, pues nosotros podemos decir, ah, mire, aquí tenemos que aquí tenemos un delta X, y acá tenemos un delta T. Pero como es una línea recta, entonces nosotros podemos decir, claro, el delta T sobre delta X en este caso es delta T sobre delta X. Y aquí es donde sale la ecuación que solo sirve para este caso, vuelvo y repito, de que el calor como función de la posición es menos K por área por delta T sobre delta X. Y este delta X y este delta T, y aquí lo importante, si es estos dos pedacitos, pues será temperatura 1, acá habrá una temperatura intermedia, asterisco, no sé cómo se llame, pero el delta X será solamente este pedacito. Entonces, como normalmente en los ejercicios a nosotros no nos interesa realmente cuánto vale la temperatura en el centro de la pared, sino en el otro extremo, lo que dicen, ah, bueno, entonces esta ecuación, al ser esto una constante, ya no va a depender de X, sino que va a ser el mismo valor siempre. Entonces ahí es de donde sacan la ecuación que nos presentan siempre, que es K por área, de paso de una vez quitan el menos, ponen temperatura 2, ¿qué? Temperatura 1 menos temperatura 2, siendo temperatura 1 mayor que temperatura 2, sobre el espesor. Y al final lo que dicen, pues claro, como el flujo de calor es constante, puedo hacer la analogía y tiene un comportamiento similar, porque esto al ser una constante, tiene un comportamiento similar a I igual a R por delta V, la de electricidad. Entonces de ahí es donde sacan que el calor es igual
a un delta T sobre una resistencia, pero solo para el caso estable sin generación. Ahora, toda esta deducción se hace a partir de la ley de Fourier. Ahora, lo que continúa es que este proceso no sea así simplemente como, bueno, aquí entra un calor, aquí sale el mismo calor y hay una distribución de temperatura, sino que hay que tener en cuenta que este calor también se genera por el cambio de temperatura, es que está en contacto, digamos, con otro sólido o con un gas. Entonces ahí es donde ingresa el otro sistema, el otro mecanismo de transferencia, que es la convección. Pero para el caso simplificado de nosotros también podemos decir que el calor de convección es igual a un cambio de temperaturas dividido en una resistencia de convección. Sin embargo, esto es una simplificación para el primer corte. Cuando vayamos introduciendo los conceptos de calor de convección, nos vamos a ir dando cuenta que por lo menos este cambio de temperatura se transforma en algo que se llama un cambio de temperaturas logarítmico medio, y esta resistencia por convección pues no se continúa usando, sino que simplemente ya se calcula, pues se calcula de otra forma, no, casi no se utiliza ese concepto. Pero para este caso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿por qué digo que es una simplificación? Porque realmente si aquí digamos existiera un gas, que es el que está generando esa temperatura, ese flujo de calor, que tendría una temperatura infinito, si nosotros marcáramos realmente el eje X iniciando acá, X igual a 0, entonces aquí X igual a 1, no sé, aquí X igual a 2. Entonces, esta distribución de temperatura entre el origen y la pared no es una línea recta, realmente es como una parábola. Pero para los casos, nosotros simplemente hacemos la simplificación y ya. Ahora, lo importante acá es entender que el calor acá se puede expresar de esta forma, que esta resistencia va a ser resistencia por conducción, resistencia por convección, y también existe resistencia por radiación. Y que a su vez, cada uno de este conjunto tendrá, no mentiras, no cada uno, estos dos tendrán siempre la misma ecuación, ¿sí? Por ejemplo, acá es 1 sobre H de convección por área, y este será 1 sobre H de radiación por área, mientras que este sí tiene tres ecuaciones diferentes. Tiene una para cilindros, tiene una para esferas y tiene una para superficies planas. Entonces, lo importante acá es recordar cada una de estas ecuaciones. Y para de pronto el que no conozca esta ecuación de radiación, esta H de radiación tiene una fórmula. Si no me acuerdo, si no estoy mal, es emisividad sigma, temperatura 1 menos temperatura 2, no más. Más temperatura 1 más temperatura 2 al cuadrado. Todo en Kelvin. Pero eso es hallar H de radiación. Y listo, básicamente, digamos, esto es lo que nosotros tendríamos acá en cuanto a generación, a conducción de calor sin generación. Ya, digamos, lo que resta es tener en cuenta, por ejemplo, lo que era la construcción de paredes compuestas, que digamos, si teníamos aquí una pared y aquí después tendríamos otra pared, y a su vez aquí podíamos construir, digamos, otra pared, pero hecha, digamos, de dos materiales. Entonces acá la complejidad de esta parte no es más sino saber hacer un diagrama de resistencia. Entonces, supongamos que aquí tuviéramos una pared con un K1, aquí una con K2, aquí un K3, y aquí tendríamos un K4. Entonces, digamos, cuando tenemos esos procesos, que se acostumbra a hacer básicamente es, a ver, aquí esto se llama temperatura 1 y
digamos, temperatura 2. No me interesan las temperaturas intermedias. Entonces, pues aquí lo que se suele hacer siempre es trabajar con el tan recordado diagrama de resistencia, donde tendremos una temperatura inicial, luego vendrá una resistencia 1, que será para el caso el espesor 1, llamamos esto espesor 1, espesor 2, espesor 3, que es igual a espesor 4. Y entonces, por ejemplo, aquí tendríamos espesor 1 sobre conductividad 1 por área total. Esto será la temperatura 1. Luego vendríamos con otro proceso hasta este punto, que sería el espesor 2 sobre la conductividad 2 por el área total. Pero ahora aquí el calor se debe dividir en 3 flujos. Entonces, uno para arriba, que tiene para la conductividad 3, uno aquí en la mitad y otro acá. Y llegar al mismo punto, que será la temperatura 2. Entonces, por ejemplo, en lo de arriba, esto será espesor 3 sobre conductividad 3, pero el área será este pedacito de área, no será el área completa de la pared. ¿Sí? Suponiendo que nosotros conocemos toda el área de aquí para allá. Entonces, si le llamamos a esta pequeña fracción área 3, a esta área 3, esta área 4, entonces las áreas totales que, por ejemplo, habíamos calculado para esta parte y para esta parte, pues el área total será 2 veces el área 3 más el área 4. Y listo, esto sería, digamos, el diagrama de resistencias que se haría naturalmente para un tipo de paredes así. Pero al final, lo que siempre decimos es, claro, yo puedo simplificar acá porque el calor es constante, pues hagamos que esto sea temperatura 1, temperatura 2 y manejemos todo con una resistencia equivalente. Entonces, acá es importante recordar es cómo se suma. Entonces, pues cómo se suman resistencias. Entonces, hay dos posibilidades, ¿no? Paralelo, que el paralelo sería esto. Entonces, cuando es paralelo, lo que decimos es que el inverso de la resistencia total, para este caso, para este conjunto, será igual a la suma también de los inversos. Entonces, para el caso, resistencia 3 más 1 sobre resistencia 4 más 1 sobre resistencia 3. Usted efectúa esto, si tiene los valores numéricos, pues le va a dar un valor y encontrará inicialmente una expresión o un valor para una resistencia equivalente de este primer sistema, que lo que hará es básicamente volver ese conjunto de 3 resistencias en paralelo en una resistencia así. Y esa primera resistencia equivalente, que reemplazaría lo que está acá, pues estarían unidas con estas otras dos resistencias, que ya sería, digamos, un conjunto de resistencias en serie, que es el otro caso. Y que para el caso de las resistencias en serie, no será más que una suma normal. Entonces, la resistencia total de serie será, para el caso, resistencia, bueno, aquí equivalente. Resistencia 1 más resistencia 2 más lo que calculamos en el paralelo, que sería la resistencia total. Y así simplificamos los ejercicios siempre. Entonces aquí puede haber pues más cosas, por ejemplo, si aquí supiéramos cuánto es el calor que, por ejemplo, está generando un gas, entonces aquí también tendríamos que poner, por ejemplo, una temperatura del gas, y aquí vendría una resistencia por convección, se iría sumando y así vamos calculando todo. Y lo otro importante para tener en cuenta acá es que como el calor que se está transfiriendo es el mismo, aquí pues se divide en 3, pero simplemente es la suma, pero al final el calor que entra es igual al calor que sale. Si yo ya tengo el calor y varias cosas, ahora yo puedo empezar a encontrar estas temperaturas intermedias, porque recordemos que el calor total que está saliendo en la pared, pues es exactamente el calor que, digamos, transfiere solamente la parte azul
o el mismo que transfiere solo la parte verde, o la suma de lo que transfiere la parte roja y la parte negra. Y lo que quiero decir con esto es básicamente es que con esa información ustedes también pueden calcular estas temperaturas intermedias, porque pueden aplicar este mismo proceso de diagramas de resistencia, pero donde solamente incluyan, por ejemplo, esta primera parte, o solo incluyan esta parte de acá. Entonces, eso ya simplemente es consideraciones que deben tener dependiendo del contexto que tenga el ejercicio, pero recordando que se puede hacer perfectamente. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Bueno, entonces, esto es aplicable de forma equivalente, por ejemplo, si tenemos ya procesos con tuberías, que tenemos una tubería, y acá tenemos un aislante, un primer aislante, y abajo tenemos un aislante de diferente material, ¿sí? Entonces, esto que acabamos de hacer también es equivalente a este proceso. Simplemente los diagramas ahora son a nivel radial, pero el esquema como tal es el mismo. Ustedes simplemente definen el punto desde donde van, dibujan la resistencia, van yendo radio por radio, ¿sí? Supongamos que esos son radios, van poniendo las resistencias y también se separan en dos flujos, producto digamos, de esto. Entonces, para el caso, digamos, de los cilindros, la forma en la que se separan no es en paralelo, entonces, recordando que si las resistencias están así, pues simplemente no se pueden sumar, ahí simplemente toca hacer balances de energía. Entonces vamos a ver esos casos donde necesitamos, aparte de hacer el diagrama de resistencias, tener en cuenta un poco los balances de energía de termodinámica. Entonces, supongamos ahora el caso en donde en vez de tener esta pared compuesta, vamos a tener una tubería que tiene esos elementos así. Entonces, bueno, mejor un cilindro. Entonces, tenemos este cilindro y ese cilindro va a tener un elemento aislante acá en la parte superior, y en la parte inferior va a tener otro aislante justo en la mitad, ¿sí? O sea, la mitad del lente es uno y la mitad del lente es otro. Entonces, si nosotros hacemos ya, bueno, y otra cosa importante de pronto para poner también, supongamos que aquí le irradia calor el sol y solo le irradia en la parte azul, y a su vez existen alrededores, hablamos de eso, que se mantienen a una temperatura de alrededores. Entonces, estos son, digamos, los diagramas más complejos y donde la gente a veces tiene muchos problemas. Entonces, a esto primero le vamos a poner aquí en el centro, vamos a dibujarlo acá. Entonces, esto es cuando el radio vale 0. Luego viene una resistencia por conducción y viene cuando el radio vale 1. Pero acá cuando el radio vale 1 es donde se separa hacia el radio 2, y aquí también se separa hacia el radio 2. Pero ¿qué pasa? Como el proceso que se está, o sea, yo aquí estoy pintando simplemente los radios, pero lo que realmente va ahí son las temperaturas. Entonces acá hay la temperatura 0, la temperatura 1, la temperatura 2, pero acá sería la temperatura 2 del azul, y aquí la temperatura 2 del rojo. Y claro, como la temperatura 2 del azul es diferente que la temperatura 2 del rojo, estos flujos no son en paralelo. ¿Qué pasa si fueran iguales? Si la temperatura 2 del azul fuera igual a la temperatura 2 del rojo, entonces, pues, ¿cómo sería el diagrama de resistencias? Vendría acá, aquí se separaría, tendríamos el proceso de resistencias, pero se unirían en el mismo punto. Pero si eso fuera así, ¿cómo tendrían que ser los materiales? Tendrían que ser el mismo material para garantizar que durante toda la circunferencia tenemos los mismos valores de conductividad, para asegurar que la temperatura externa es la misma, ¿sí? Ahora, vamos a hacer estos diagramas mejor. Entonces, tenemos la temperatura del centro, que es temperatura 0.
vendría una primera resistencia. Vendríamos hacia la temperatura 1. Aquí separaríamos. O sea, la temperatura 2 azul. Aquí vendríamos hacia la temperatura 2 roja. Aparte de esta temperatura 2 azul, va a irse calor por convección. Pero hacemos esto más grande. Entonces aquí estamos, digamos, en la temperatura 2 del azul. Entonces ahora, esta temperatura 2 del azul, aparte va a intercambiar calor, por ejemplo, con los alrededores. Y también va a intercambiar calor con el exterior. Y esto igual. Va a intercambiar calor con los alrededores. Y va a intercambiar calor con el exterior. Esto sería entonces la temperatura 2 azul. Esto sería la temperatura 2 roja. Aquí tendríamos muchísimos flujos de calor. Y aparte hay un calor que está ingresando de forma directa, pero está ingresando a la parte azul. Entonces esto es lo que llamamos un calor del sol. Entonces podemos observar cómo estos diagramas ya se ponen extremadamente complejos. Hay varias cosas. Por ejemplo, si la temperatura de alrededores y la temperatura infinito fueran iguales, entonces yo podría aquí, en vez de hacer este proceso así, lo haría en paralelo, pero no lo podría juntar con esto porque aquí entonces los calores son diferentes. Además, este punto de partida es diferente a este. Y entonces así tocaría trabajar los sistemas. Pero lo importante acá es revisar o recordar los procesos de los balances de energía. Aquí ustedes pueden, recuerden, ir definiendo, digamos, cómo van los flujos de calores. Por ejemplo, si aquí tenemos que internamente la temperatura es más alta y los aislamientos se ponen para que no pierda calor, pues entonces pues ya sabemos que el calor fluye de una fuente alta a una fuente de menor temperatura. Entonces es posible que este sea el flujo de calor que está saliendo. Y lo importante acá es revisar lo de los balances de energía teniendo en cuenta estos nodos. Este nodo importante o este nodo importante donde podemos observar que hay varios flujos de calor y es importante para tener ecuaciones de más para resolver un sistema. Entonces, por ejemplo, en el nodo 1, si esto lo llamamos calor por conducción, a esto lo llamamos calor por conducción A, este calor por conducción B, esto llamamos calor de radiación A, calor de convección A, este calor de radiación A y calor de convección, perdón, B y B. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es en el balance de energía, este nodo es ¿qué flechas entran? Entra calor de conducción y ¿qué flechas salen? Calor de conducción A más calor de conducción B. Y así continuamos. Para este hacemos lo mismo, para este hacemos lo mismo. Pero ya se está acabando el tiempo, así que volvamos a ingresar a una nueva reunión, al mismo link.